Buenas tardes. Es un placer tener a Lagarde, que es la directora del FMI, y a Duhovne, que es el ministro de Hacienda. Muy bien. Vamos ahora a comenzar una pregunta para Christine, preguntándole sobre una visita a Argentina. Y en términos generales queremos preguntarle cuál es la perspectiva o la opinión de la economía desde el 2018 y sobre Latinoamérica en particular. Buenas tardes a todos, dijo en castellano. Y me disculpo, porque me encantaría continuar en castellano. Entiendo el idioma, pero no puedo entender tanto el idioma tan hermoso. Sé que es un poco incómodo porque Ernesto tiene que hablarme en inglés, español, y disculpen que no hablo español. Me da un placer enorme, en segundo lugar, volver a esta ciudad de Buenos Aires. Visité, no la universidad, pero sí la ciudad. Esta es la primera vez que vengo a la Universidad de Itela, pero sí visité Buenos Aires varias veces, como cuando trabajaba en Baker & McKenzie a escala global, y también cuando trabajaba con Latinoamérica, con Argentina. Pero es la primera vez que vengo en calidad de directora del FMI ahora. Es un placer decir que Argentina tiene la presidencia del G20 y yo aproveché la oportunidad que comienza el G20 el domingo a la noche para venir un par de días antes y disfrutar de lo bueno que es el país, de la hospitalidad en la universidad, y también para tener una noción de las reformas y de la profundidad del compromiso que reafirma Argentina y las autoridades argentinas para avanzar con el país. Y está en el espíritu de asociación y cooperación, que es un placer estar acá un par de días extra. Y vamos a aprovechar también para ir con mi marido a visitar las cataratas del Iguazú. Lo confieso. Si me ven en Iguazú, sí, soy yo. Vamos a decirles algo para darles una idea de dónde vemos la economía global. Para ponernos en perspectiva, vamos de una economía que creció a 3,2% en el 2016, a 3,7% el año pasado, y ahora pronosticamos a 3,9% y lo mismo para el próximo año. Entonces estamos viendo una recuperación que se está fortaleciendo, que se está arraigando mucho en varios países. Hay más de 120 países que han participado en este movimiento, este impulso de crecimiento. Para darles una idea, estamos volviendo a la tendencia que teníamos antes de la crisis financiera del 2008. No es atribuible a las economías de países emergentes en esos años subsiguientes a la crisis financiera, y tampoco se debe a las economías avanzadas, sino que son todas las economías, con la salvedad que luego voy a mencionar en un segundo, que están impulsando realmente este tipo de estrategia o movimiento. Y digo que son casi todas las economías, porque tenemos otras economías donde tenemos un PBI per cápita que está estable o está bajando, especialmente en África, en el Subsahara, por varios motivos, porque tienen conflictos, sequías, también precios de los commodities, que a veces no repuntaron y que se ven afectados o perjudicados por esta falta de recuperación económica. Y así lo vemos en términos globales. A ver, ¿va a durar esto? Déjenme responderles que claramente, cada vez que brilla el sol, uno tiene que arreglar el techo, hacer reparaciones en el techo, especialmente los que tienen un espacio fiscal. Y aquellos países que no han reestructurado las políticas fiscales como para poder apoyar el crecimiento, como para hacer ¿qué? A ver, para hacer la reforma estructural que muchos países todavía no han hecho por valentía
o determinación o decisión o voluntad política o por circunstancias políticas como para ponerlo en marcha. Y esto se aplica en todos los continentes. Es verdad, es legítimo en Europa, en América Latina y en los países asiáticos también. En términos generales, entonces, la perspectiva es positiva, es de apoyar y es un momento justo como para hacer las reformas que se tienen que hacer. Como para hacer ¿qué? En primer lugar, reforzar la productividad. Vemos un estancamiento de la productividad en muchas partes del mundo y algunas veces baja. Es muy difícil identificar por qué hay muchos economistas que se están dando la cabeza por la pared todavía como para ver cómo entienden esto de la productividad y la crisis. Esto es lo número uno. Y luego la tendencia actual que estamos observando ahora, que es de mucho interés para Argentina, y que es la presidencia del G20 con el cambio de la fuerza laboral, de los empleos y del modelo económico como lo teníamos antes, donde va a tener un impacto seguramente en la productividad. Y el segundo objetivo que nosotros seguimos es concentrarnos en reducir las desigualdades. Porque vemos muchos países en todo el mundo, en todas las regiones de hecho, que hay muchas desigualdades que han aumentado y que no es tanto en Latinoamérica, es menor el caso que en Latinoamérica. Ustedes empezaron con una base donde las desigualdades eran muy altas, pero tuvieron una tendencia de bajar un poquito, pero en la mayoría de los países y en la mayor parte de los lugares en el país vamos a ver desigualdades muy altas y el crecimiento sustentable no se puede dar y han empeorado en los últimos 10 años después de la crisis financiera. Y podría seguir hablando, porque si vos me decís cuáles son los riesgos o las cosas en el horizonte, perspectivas, tal vez le puedo dar la palabra a ustedes. Nicolás, el gobierno se propuso simultáneamente múltiples objetivos: crecimiento económico, reducción de la inflación, reducción del déficit fiscal, pobreza cero, tipo de cambio flotante. ¿Cómo ves en el marco de estos objetivos las perspectivas para la Argentina y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el gobierno? Bueno, es cierto, tenemos múltiples objetivos, pero orientados a un fin último, que es bajar la pobreza en la Argentina. Y para ello tenemos que reconstruir un clima propicio para la inversión, porque pensamos que la única manera de que la Argentina vuelva a crecer sostenidamente es teniendo más inversión del sector privado. Y para ello pensamos que es ineludible atacar el problema fiscal, converger al equilibrio fiscal gradualmente, a la vez que desmontamos toda una estructura muy distorsiva de impuestos generados durante los últimos 10 años, con lo cual tenemos ahí en lo fiscal claramente dos objetivos que compiten a la vez: bajar impuestos y bajar el déficit, para lo cual hay una única manera de trabajar, que es bajando el gasto público. Luego tenemos que integrarnos al mundo. La Argentina hoy es una de las economías todavía más cerradas del mundo y sobre eso no hay ningún desacuerdo hoy entre los economistas. Creo que hay un acuerdo común de que más integración al mundo nos va a traer más crecimiento. Gradualmente también ahí estamos trabajando para pasar de tener acuerdos comerciales con el 10% del PIB mundial como tenemos hoy a 35% si logramos firmar el acuerdo con la Unión Europea, y a partir de ahí construir más acuerdos comerciales que nos permitan estar más integrados. Mientras tanto, lo que hemos hecho es remover impuestos al comercio exterior. Hemos eliminado prácticamente todos los impuestos a las exportaciones, lo cual nos ha costado, junto con otras medidas, casi 2 puntos del PBI de recursos en el primer año del mandato del presidente Macri, sin los cuales hoy tendríamos un déficit mucho más bajo. La pregunta es si la economía habría comenzado a crecer. Entonces está claro que tenemos que enfrentar esas dos tareas a la vez. La única manera de financiar estos dos objetivos es con una baja del gasto público, y esa baja del gasto público tiene que ser hecha de manera sostenida, pero gradual. Hoy una buena parte del gasto público
de la nación está legislado y es automático. 76% de nuestro gasto público está vinculado a gasto social, pero hemos logrado bajar el gasto público en relación al producto desde 42% del PIB cuando asumió el presidente Macri a casi 40% a finales del 2017 y a finales del 2018, cumpliendo con nuestras metas fiscales, creemos que vamos a terminar en 38% del PIB y que convergeremos a un nivel cercano a 32% del PIB en el año 2023. Cuando hayamos llegado a ese nivel vamos a haber eliminado el déficit fiscal y buena parte de los impuestos distorsivos de la Argentina. Para ello y para este programa es crucial lo que hemos logrado a fin del año pasado, la reforma previsional, el consenso fiscal con las provincias que nos permite ir reduciendo el peso del impuesto a los ingresos brutos en las provincias, que era básicamente el impuesto más anti-exportación que tiene la Argentina, y donde buena parte de ese problema se va a eliminar en los próximos 5 años producto de la aplicación del consenso fiscal, y finalmente de la ley de responsabilidad fiscal, que congela el gasto público en términos reales de aquí en adelante. En las provincias existe una división. Aquellas provincias que están en déficit tienen que mantener el gasto primario, es decir, antes de intereses, constante en términos reales. Las provincias que están en superávit deben mantener el gasto corriente constante, pero pueden aumentar el gasto en infraestructura. Y eso está provocando hoy un enorme efecto. Las provincias están trabajando para cumplir la ley de responsabilidad fiscal porque tiene penalidades muy claras. Este año, por primera vez, desde el año 2005, el consolidado provincial va a tener superávit primario. El año que viene va a tener equilibrio financiero y pensamos que para el año 2020 ya no van a quedar provincias en déficit en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando para ser solventes porque, y volviendo a la inversión, que es lo que queremos promover, hubo muchas administraciones en la Argentina que quisieron promover la inversión, pero una condición necesaria para que esa inversión pueda mantenerse en el tiempo es que el gobierno mantenga la solvencia, pues si no lo hace puede terminar violando promesas que había formulado anteriormente simplemente porque perdió la solvencia fiscal. Entonces, equilibrio fiscal, integración al mundo, una política monetaria orientada también a reducir la inflación, con, por primera vez también en los planes de estabilización de la Argentina, con tipo de cambio flotante, lo cual hace más lento el proceso de desinflación, pero a la vez lo hace más perdurable y nos protege de los shocks externos, y en donde además el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro se elimina gradualmente. Hemos pasado de un financiamiento de casi 5 puntos del PIB en la administración anterior a 1 punto del PIB el año pasado. El año que viene ya vamos a estar en medio punto del PIB y dentro de 2 años va a haber sido eliminado. Y finalmente todo un programa de desregulación, desburocratización, que está produciendo un shock de oferta en muchos sectores. Se puede dar muchos ejemplos, pero tenemos el caso de la energía, tenemos el caso de la aeronavegación, donde permitiendo la competencia estamos generando que el tráfico aéreo en la Argentina crezca 30% por año, lo cual está generando un boom en el sector de turismo, que es muy mano de obra intensivo. En el sector de energía, simplemente con normalizar los precios y aplicar regulaciones adecuadas, la Argentina va camino a volver a ser exportadora neta de energía entre el año 2020 y 2021. Y como esos ejemplos podríamos citar muchísimos más. En la minería hay muchos otros más, pero también, como decía Cristín, te voy a devolver el piso para que siga la interacción. That makes your life difficult, huh? Cristín, volviendo a la economía global, ¿cuáles son las razones principales? ¿Te puedo interrumpir? Porque lo que indicó el ministro es notable. Lo que me impresiona realmente
es lo que mencionaste acerca de la relación con las provincias. Porque hay muchos países en todo el mundo que tienen políticas fiscales bastante robustas y mantienen o consolidan algunas políticas a nivel central, pero que tienen muy poco margen de control en las provincias. Es una gran lucha para ellos como establecer o entablar una relación con las provincias que las obliga con el objetivo fiscal que se determina a nivel gubernamental. Para lograr esto, realmente les diría que los quiero felicitar porque es algo notable. Me impresiona. El conflicto siempre está entre las provincias y lo federal siempre es de larga data en Argentina, 40 años, como una guerra civil casi. Bueno, tal vez no como una guerra civil, no, está exagerando el señor. No, bueno, si nos remontamos desde el siglo XIX, qué sé yo. Déjame agregar una cosita, ya que Argentina firmó un pacto fiscal en el año 93 que se suponía que nos iba a llevar a la eliminación de los impuestos distorsivos en las provincias. Se suspendió al año siguiente y esos impuestos no hicieron sino subir, es decir, duró solo un año. Y también aprobamos una ley de responsabilidad fiscal en el 97 que voló por el aire al año siguiente en el medio del default de Rusia. Así que, bueno, esta vez hemos diseñado los mecanismos para que perduren, ¿no? Así que creo que vamos en camino a tener un pacto fiscal que va a durar muchos años y una ley de responsabilidad fiscal que también lo hará, ¿no? Las consideramos cruciales. Volviendo a la economía global, ¿cuáles son los motivos por los cuales tenemos que tener confianza y cuáles son los motivos que nos deben preocupar acerca de la situación internacional? En particular, ¿cuáles son las implicancias del proteccionismo en comercio y si el proteccionismo puede llevar a unas tasas de interés más altas y a mayor inflación y qué podemos hacer los hacedores de políticas como para realmente contrarrestar estos riesgos? Ahora estamos en los riesgos desfavorables que vemos en un futuro, ¿no? Yo les diría que el más inminente, el primero, es un riesgo que se relaciona a un desarrollo positivo. En otras palabras, si la economía de Estados Unidos se desarrolla rápidamente y más por el estímulo fiscal que se decidió en 2 cuentas recientemente, vamos a ver un ajuste en las políticas monetarias, un aumento en las tasas de interés, tal vez a un ritmo más rápido del que anticipábamos todos hace unos 6 meses. Y esto va a impactar en los términos financieros que se dan en todo el mundo, que es generalmente lo que uno puede llegar a esperar. Lo mencioné como riesgo, porque vemos cuando vemos lo corporativo o a nivel país, el mundo o el apalancamiento de deuda es más alto hoy en día que antes de la crisis financiera. Entonces, cuando tenemos este apalancamiento alto y el costo financiero que se eleva por otro lado, es un riesgo potencial y tenemos que anticiparlo, tenemos que contrarrestarlo y asegurarnos que siempre esté dentro del radar. Esta es una cosa y que, dicho sea de paso, esto también, dado el estímulo que se decidió, puede llevar o conllevar a una mayor inflación. El segundo aspecto, por otro lado, de las políticas que se decidieron por Estados Unidos son sobre comercio, donde tenemos impredecibilidad en el ámbito, en el alcance, en la estrategia hacia adelante, hacia el futuro. Y como ya dije, es un proceso donde uno hace una cosa y el otro contesta. Uno sube los aranceles, el otro le responde subiendo aranceles. Y así nadie gana nada. Es una pelea constante. Va a reducir comercio y va a reducir la previsibilidad. La reducción del comercio, como lo sabemos, no va a ayudar a ningún crecimiento, no va a ayudar o asistir a la erradicación de la pobreza, lo hemos notado en décadas en el pasado. Tampoco va a mejorar en reducir el costo de vida para los que
tienen renta muy baja en países en vías de desarrollo, y es otro riesgo que vemos. Y tenemos otro popurrí, que son el riesgo, lo que se pone el riesgo geopolítica, que vemos en varias partes del mundo. Conflictos incipientes, potenciales, que anticipamos y que no son buenos o positivos desde el punto de vista económico tampoco. Y luego tenemos uno al que hice referencia anteriormente, que era el de la desigualdad excesiva, que puede llegar a pesar en el crecimiento y pesar en el contrato social que algunas economías y algunas sociedades tienen en el mundo, en poblaciones de diferentes categorías y en varios gobiernos. Yo pondría estos conceptos como riesgos de acá a un futuro. Muchas gracias. Nicolás, una pregunta similar. ¿Cómo ven ustedes los potenciales impactos de un aumento en el proteccionismo? Tanto impactos sobre productos específicos que exporta la Argentina como potenciales efectos a través de la inflación y las tasas de interés internacionales. Bueno, por supuesto, voy a repetir un poco lo que dije antes. En términos de la visión que tenemos del comercio, Argentina apoya el multilateralismo y el sistema de comercio basado en reglas, con lo cual vemos con preocupación eventuales movimientos hacia un mayor proteccionismo. Creo que por ahora estamos viendo mucho ruido, pero lo que han habido son medidas muy específicas, pero no un movimiento generalizado, ¿no? Entonces, evidentemente, si ese movimiento fuera generalizado, la preocupación sería mayor. Para la Argentina, que es una de las economías más cerradas del mundo, todavía el impacto directo sería muy limitado, ¿no? Nosotros comerciamos muy poco con el resto del mundo. Debo recordar que hasta el 2015 éramos la tercera economía más cerrada del mundo, y estamos abriéndonos. Todavía nuestro nivel de importaciones y exportaciones en relación al PIB es muy bajo. En el margen nos estamos integrando más porque ya no tenemos restricciones cuantitativas, salvo algunas licencias no automáticas del lado de las importaciones, y solamente impuestos a la exportación en la soja, que va a ser gradualmente eliminado. Ahora, evidentemente, si el proteccionismo escalase en el mundo, los efectos potencialmente de la macroeconomía que podría surgir de ese aumento del proteccionismo tendrían sin duda impacto sobre la Argentina. Son indeterminados, pero sabemos que son nocivos. Indeterminados, puesto que una cosa de la que estamos seguros es de que en el mediano plazo va a haber menos crecimiento. Entonces, menos crecimiento sin duda es malo para la Argentina, y producto de ese menor crecimiento hasta puede haber menos inflación y menos tasas de interés. No lo sabemos. Ahora, en el corto plazo podemos tener el efecto contrario, digamos, un aumento de las presiones inflacionarias, alzas en las tasas de interés, pero sin duda un escenario de ese tipo vendría a romper con los consensos con los que se ha venido trabajando hasta ahora, plantearía potenciales efectos disruptivos que son difíciles de cuantificar por lo que te mencionaba, porque pensamos que por un lado habría menos crecimiento, y entonces es difícil cuantificar qué impactos habría sobre las tasas de interés y sobre la inflación, ¿no? Más allá de eso, nuestro mundo relevante hoy, nosotros dependemos mucho de qué ocurre con China y con Brasil, que son nuestros dos socios comerciales más importantes. Afortunadamente, el comercio con ellos marcha bien. Con Brasil, nuestras exportaciones este año están aumentando sostenidamente después de muchos años de recesión. Eso es muy importante para la Argentina. Y en el caso de China, la rotación desde un modelo muy basado en exportaciones a uno un poco más balanceado hacia el consumo doméstico, justamente
le viene muy bien a la Argentina, que importa bienes relacionados al consumo doméstico de China. Pero bueno, se abre una etapa que podría ser más desafiante si es que estos pequeños movimientos se generalizan. Christine, Nicolás mentioned Christine, Nicolás China. mencionó China. Shall we worry about- ¿Deberíamos preocuparnos por la recesión en el crecimiento económico que tiene China? No, no nos preocuparía. Como ustedes saben, China ha estado creciendo a un ritmo muy vertiginoso en los últimos años y ha producido los logros más impresionantes económicos históricamente, moviendo cientos de millones de gente de pobreza en 2 décadas y produjo un desarrollo que es descomunal, inesperado. Pasaron de una economía totalmente cerrada a abrirse totalmente, impulsándose por una combinación de fabricación, exportación hacia el resto del mundo. Y China es una economía que está un poquitito en recesión, estuvo en dobles dígitos por años y pasó de dobles dígitos a 9, 8, 7 paulatinamente y está más o menos en un 6,5 ahora. Y con menos objetivo cuantitativo como el factor principal del desarrollo de la economía en China, a un objetivo más cualitativo y reenfocándose, como Nicolás dijo, en el mercado doméstico interno, que no depende de las exportaciones, apuntando aún más ahora a los servicios y al desarrollo de las industrias y más ciertamente al consumo en vez de a la inversión. Entonces, después de un desarrollo masivo, vemos una transformación masiva que se determina por una manera muy controlada por el gobierno chino, ¿no? Por las autoridades chinas. Y tenemos una visión que está bien que crezca la economía de ellos a 6,5. Ellos piensan que pueden mantener el desarrollo, el ritmo del desarrollo sin perder el control de los factores de su economía. Y depende de cómo uno calcula, a ver si es PPP o el mercado, es la economía más grande del mundo y va a impactar y se va a desarrollar aún fuera de China, en otras partes del mundo. Ahora vemos a través del desarrollo de la infraestructura o bancos asiáticos de infraestructuras o de la iniciativa, la determinación para ir más allá de las fronteras de China e instaurar puertos, bases, infraestructura, inversiones en otras partes del mundo, no solamente en el Silk Road antiguo, sino que esto va directamente a Chile, sino es un socio que tiene que trabajar es la ruta de seda que se tiene que debatir y yo felicito al presidente de Argentina por concentrarse en estos asuntos, porque el comercio tiene que ser justo, tiene que ser inclusivo y no tiene que ser lo que era hace unos 20 años. Otra pregunta también para vos, Christine, sobre la situación internacional. ¿Hay un riesgo de tener mayor competencia para atraer inversiones de multinacionales después de la reforma impositiva en Estados Unidos? ¿Y esto podría afectar a los mercados emergentes? Pienso que mucho se dijo acerca de la reforma impositiva estadounidense. En primera instancia te voy a decir que en el frente corporativo, ya que pusieron las alícuotas corporativas al promedio de la OCDE, ¿cómo te lo explico? A ver. No sería una gran evolución o un gran cambio, pero es la reforma total impositiva que sí tiene una repercusión y que va a producir seguramente un flujo de capital que vuelve a Estados Unidos. El hecho de que hay un régimen en particular que va a la repatriación de las ganancias que iba hacia afuera no va a tener un gran impacto
donde se evaluaban estos activos en esas divisas, en divisas estadounidenses, ¿no? Pero yo te diría que las grandes empresas corporativas se han organizado y han optimizado su configuración en el mundo con los impuestos, considerando los impuestos altos en Estados Unidos, manteniendo ganancias fuera de Estados Unidos y organizando los sitios de propiedad intelectual en ciertos lugares que los beneficiaba más. Y es claro que va a cambiar. Van a cambiar en las estrategias, en la optimización de reforma fiscal y van a repatriar algunas actividades y las van a traer de vuelta a Estados Unidos. Pero también hay otra cosa en todo combinado que pueden sobrecalentar la economía y vamos a ver si lo vemos en el futuro y si se materializa, si se concreta. Pero bueno, vamos a ver si esto termina sobrecalentando la economía. En la misma línea, ¿cómo está trabajando el gobierno y qué perspectiva ven en términos de la atracción de inversiones directas internacionales? Bueno, voy a repetir que creemos que promover la inversión es la base del crecimiento. Lograr más inversión es la base para lograr un crecimiento sostenido, porque de esa manera nos volvemos más productivos, podemos innovar con esa inversión y tener una tasa de crecimiento más elevada. Todo el programa económico está destinado a tener más inversión. Una economía más estable genera más inversión. Y los resultados se están viendo. En el año 2017 la inversión en la Argentina lideró el proceso de crecimiento. Argentina en 2017 creció 2,8%, pero con la inversión creciendo 11%. Recordemos que en el periodo previo a la asunción del presidente Macri, la inversión se contrajo a un ritmo de 2% anual. Entonces, eso ya está ocurriendo. Pensamos que en el año 2018 el ritmo de crecimiento de la inversión se va a acelerar y que vamos a ver una cifra más parecida a un aumento del 15% anual. Y es inversión del sector privado. Si uno mira cómo está invirtiendo el sector público, bueno, estamos invirtiendo de manera más eficiente, más productiva. Cada peso rinde más porque se hace en el lugar que corresponde y sin corrupción, pero esencialmente el aumento de la inversión viene dado por el aumento en la inversión del sector privado. Entonces tenemos que mirar a la inversión en primer lugar. Luego sí, la inversión directa externa juega un rol, pero el rol más importante es el de la inversión en general, no solo el de la inversión directa externa. El año pasado tuvimos un nivel de inversión directa externa cercano a 1,7 puntos del PIB, mucho más alto que el de 2016. Se multiplicó por varias veces, el 2016 había sido bajo, y mucho más alto que el que teníamos durante el cepo cambiario, en el cual inclusive se computaba como inversión directa externa la reinversión de utilidades, ¿no? Entonces hemos dado un salto en la inversión directa externa, pero todavía no llegamos a los 3 puntos del PBI que tienen otros países de la región, pero creo que vamos en camino a ello. Pero el proceso inversor en sí mismo ya está lanzado. Y creo que ahí no solo la normalización macroeconómica juega un rol, creo que la reforma tributaria genera enormes incentivos para la inversión, que fueron pensados para generar empleo, ¿no? Y para bajar la pobreza. Entonces, en la reforma tributaria nosotros tenemos una baja en la alícuota corporativa del impuesto a las ganancias que cae de 35% a 25% para las ganancias reinvertidas. Nuestra alícuota de ganancias había quedado en un nivel desalineado de los niveles internacionales y este año ya está en 30%, en el 2020 baja al 25% para las ganancias reinvertidas. Avanzamos en un régimen de devolución automática del IVA incurrido en las inversiones, con lo cual hoy cualquier inversión que se produce en la Argentina, si la empresa que realiza esa inversión no recupera el crédito con sus ventas en el corto plazo, a los 6 meses se le devuelve automáticamente. Hemos establecido también un régimen por el cual bajan los impuestos al trabajo pagados por las empresas de manera muy notoria, porque fijamos un mínimo no imponible al cual vamos a llegar en 5 años gradualmente,
de 12.000 pesos por mes, por debajo de los cuales las empresas no pagan contribuciones patronales y luego pagan por la diferencia. Entonces ahí estamos generando una baja muy importante en el costo de los impuestos al trabajo, que va a afectar especialmente a las empresas pequeñas y medianas, porque tienen sueldos más bajos que las más altas, que son más capital intensivas, que las más grandes, y también a las provincias más alejadas del área metropolitana, porque también los salarios suelen ser más bajos, especialmente en el norte del país, ¿no? Finalmente también estamos eliminando en 5 años el impuesto al cheque, convirtiéndolo simplemente en un mecanismo de retención del pago a cuenta de ganancias, y lo que hemos acordado con las provincias, que es la reducción progresiva del impuesto a los ingresos brutos. Nosotros pensamos que todas estas medidas son muy pro inversión, muy pro empleo, y que van a lograr generar un aumento en la inversión adicional al que provoca una macroeconomía estable y predecible, y que además va a aumentar también el nivel de inversión directa externa. Christine, the fund has increasingly Christine, el fondo se ha concentrado en las implicancias macroeconómicas de las desigualdades y pobrezas. Y esto es algo novedoso para nosotros en Argentina y en América Latina. El fondo antes era el malo de la película, ¿no? ¿Hasta qué punto la desigualdad y la pobreza son una preocupación para la economía global hoy en día? Como dije, las desigualdades, especialmente las excesivas, como estuvieron evolucionando desde la crisis financiera, ¿no? Si las vemos desde el punto de vista puramente económico, aparte de lo moral, desde el punto de vista solamente económico, no producen un desarrollo sustentable. Hemos hecho investigación, analistas también lo hicieron en ese punto en particular, que si uno quiere tener un desarrollo sustentable, no hay forma que tenemos que tener estas desigualdades excesivas. No van de la mano. Este es el primer punto. Luego, participamos y estamos convencidos y somos partícipes de las metas de desarrollo sustentable que han sido proyectadas del 2015. Y la meta es erradicar la pobreza, ¿no? Entonces, la macroeconomía no va a ser la única respuesta. Hay otras herramientas que tenemos que emplear y requieren que se haga un espacio fiscal disponible para concentrarse en las causas de pobreza y programas que ayuden o asistan a la erradicación de la misma. Cuando hacemos asesoramiento de políticas o cuando brindamos asistencia técnica, siempre tenemos en cuenta la pobreza. No es el tema atípico, como lo dijiste, para nosotros. Ciertamente yo le digo a la institución también que se concentre en el rol que hacen las mujeres en la economía, el aporte de las mujeres, cómo se evalúa y cómo se puede instar y evaluar. Y el acceso a financiamiento inclusivo también es otra cosa que apoyamos. Hay varios frentes que vemos y que contemplamos en el asesoramiento que nosotros brindamos y en el programa también que se diseña en el fondo. Como dije antes o ayer en Paraguay, tenemos un Fondo Monetario Internacional muy diferente, dice Christine. Tal vez esto salga en la primera plana de los diarios mañana. Esta afirmación de Christine. Te adelantaste ya cuando te pregunté sobre la inversión, pero de vuelta, Nicolás, el gobierno se propuso la pobreza cero, la reducción fuerte de la pobreza como uno de sus objetivos. ¿Cómo contribuyen las actuales políticas económicas a combatir la pobreza y la desigualdad? Bueno, yo diría que primero, evitando crisis, evitamos que aumente la pobreza, ¿no? Lo primero es evitar crisis, que cada una de esas crisis macroeconómicas que hemos tenido en la Argentina han generado
una nueva generación de pobres de los que después es muy difícil que puedan salir de esa situación de pobreza y desigualdad. Entonces, evitando crisis, uno trabaja contra la pobreza, pero por supuesto eso no alcanza. La lógica de un país cambia dramáticamente cuando uno logra crecer sostenidamente. Es muy distinto pensar un país en el cual algunos años crecemos, otros años caemos, y si la Argentina logra consolidar este proceso, que en mi opinión se ha iniciado, y donde el primer año de crecimiento fue el 2017, producto de las medidas que se tomaron también en 2016, pero que nos va a llevar a crecer sostenidamente durante muchísimo tiempo, la pobreza va a seguir bajando. Cuando asumió el presidente Macri, la pobreza se situaba en cerca del 32%, hoy está en 28% en la última medición, pero no tengo dudas de que a finales de este año se va a situar en niveles más bajos, ¿no? Además de crecer y de la estabilidad macroeconómica, este gobierno ha prestado un especial foco en mantener todas las prestaciones sociales, todos los programas sociales y mejorar la infraestructura, el transporte público, los hospitales públicos, las rutas, las autopistas. Tenemos un programa muy ambicioso para que todos los argentinos tengan agua potable y cloacas. Hay un nivel de inversión en agua y alcantarillado que no había existido en la Argentina por décadas. Eso reduce pobreza, mortalidad infantil y finalmente el foco en la educación, ¿no? Necesitamos seguir profundizando la mejora en la educación, que ya se ha comenzado a realizar. El primer paso ha sido tener un diagnóstico. Hoy tenemos pruebas de diagnóstico que nos sirven para localizar mejor cuáles son los problemas que tenemos, geográficamente, por áreas temáticas, y encarar entonces las soluciones que necesitamos, ¿no? Yo creo que hay un programa comprensivo para bajar la pobreza en la Argentina y que los resultados que estamos viendo no son casualidad. La pobreza está bajando y va a seguir bajando en los próximos años. Can I ask a question? Unfortunately, not in Spanish. No va a ser en español. ¿No piensan que al reducir también el impuesto en el empleo va a ayudar a reducir las informalidades y va a ser mejor? Nosotros diseñamos la reducción de los impuestos al trabajo. Lo hicimos tomando en cuenta que en la Argentina entre 30 y 40% del trabajo hoy se efectúa de manera informal. Y una parte de esa explicación tiene que ver con la carga impositiva. La mayor parte de la informalidad laboral se encuentra en segmentos de salarios bajos y por eso quisimos, como tenemos recursos fiscales limitados, trabajar con un mínimo no imponible, porque de esa manera enfocamos la mayor baja de impuestos en los salarios más bajos. Generamos el mayor impacto de la baja de impuestos en los salarios más bajos, que son los que compiten contra el trabajo informal. Y vamos a complementar esto con una ley que quisimos pasar a fin del año pasado, pero que desafortunadamente no lo logramos, que es un blanqueo laboral, para que, aprovechando que ahora hay un horizonte de baja de los impuestos al trabajo, las empresas traigan al mercado formal a sus trabajadores, donde vamos a hacer un esfuerzo nosotros como Estado, reconociendo la antigüedad a los fines previsionales para los trabajadores que estuvieron trabajando informalmente, en un esfuerzo compartido con las empresas. Así que creemos que eso es muy, muy importante. También es importante los pasos que hemos dado para bajar la litigiosidad con la nueva ley de ART. En las provincias en las cuales se ha adherido a la nueva ley de accidentes del trabajo, la litigiosidad viene cayendo dramáticamente y eso también ayuda a que crezca el trabajo formal, porque hoy hay un mundo de diferencia también en términos de juicios laborales para aquellos trabajando
en el sector formal y los que lo hacen en el sector informal. Christine, changing now topic. Christine, ahora cambiando de tema, con respecto a la visita de Argentina, ¿estás visitando acá como para estar en la reunión del G20 de los ministros de finanzas y los presidentes del Banco Central la próxima semana, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene para la próxima semana? Altas, dice. Pienso que la agenda que decidió la presidencia de Argentina es ambiciosa. Incluye temas que están tenidos en cuenta en todas las cabezas de todos. Presentamos un paper propuesto por la presidencia argentina que trata con el futuro del trabajo. En base a cuál va a ser el futuro del trabajo y qué impacto va a tener en las economías y qué tipo de desarrollo vamos a esperar. ¿Qué tipo de robotización vamos a tener? Inteligencia artificial, ¿cuál va a ser el rol de la misma en el futuro? ¿Y cómo va a ser la educación en el futuro? ¿Cuál va a ser la educación óptima para entrenar a los jóvenes a ingresar en la fuerza laboral del futuro? Este es el tema. Son temas que no necesariamente somos expertos, pero son de igualdad de importancia. Seguridad de alimentos también, para lo que es darle de comer al mundo. El impacto de políticas macroeconómicas, que está dentro del dominio nuestro, ¿no? Son los temas típicos que tratamos, como la arquitectura financiera internacional, como las regulaciones financieras internacionales, las AFIPs en todo el mundo, tienen una agenda recurrente, que tenemos siempre los temas en la misma agenda, pero me parece que la presidencia de Argentina puso foco en estas cuestiones que son importantes para todos, y la infraestructura es una, que la presidencia del G20 y la presidencia de Argentina pusieron en el mapa, lo que es muy positivo. También creo, no estoy segura, pero creo que vamos a estar viendo criptodivisas, criptomonedas, estabilidad y una relación con todo esto. A mí me encanta este tema y sé que la presidencia argentina va a usar toda la energía y el impulso como para ayudarnos a concentrar, a tratar este tema. Y voy a volver, ¿eh? Ya me invitaron a la reunión, a la cumbre de líderes, entonces voy a volver a Argentina, que es un gusto siempre venir. En julio, ¿no? Sí, es en julio. También para vos, Nicolás, ¿cuáles son los principales tópicos y la importancia para la Argentina en la agenda del encuentro de ministros y banqueros centrales de la semana próxima? Bueno, para nosotros presidir el G20 este año realmente es un honor y una gran responsabilidad. Argentina pasó de estar en cesación de pagos con el resto del mundo a presidir el G20 este año, y creo que eso es un reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos que está haciendo la Argentina para volver a tener una economía normal que busque la prosperidad de sus habitantes. Eso en primer lugar. Estamos muy entusiasmados con este G20, que nos encuentra en un mundo donde, a diferencia de lo que ocurría hace 2 años, empiezan a haber disensos en algunas áreas, lo cual lo vuelve un poco más desafiantes como anfitriones, pero a la vez muy interesante, porque para eso está el G20, porque el G20 está para proveer ese ámbito de debate y de discusión para que todos podamos dar nuestro punto de vista y coordinar políticas macroeconómicas. Que exista este grupo es crucial. Así se demostró en 2008-2009, cuando sin la existencia del G20 seguramente la crisis financiera hubiera sido mucho más dura, porque el G20 actuó como un mecanismo de coordinación para evitar que las soluciones individuales terminen generando una crisis más profunda. Nosotros tenemos en el track de finanzas 2 prioridades este año, que son el futuro del trabajo y la infraestructura para el crecimiento.
En ambos casos queremos llegar a resultados concretos. En el caso de infraestructura, queremos dar pasos para que el financiamiento en la infraestructura se convierta en una nueva clase de activo que se negocie en los mercados internacionales con liquidez y que ayude a paliar el déficit de infraestructura que se va a acumular de aquí hasta el año 2030, que inclusive en los países desarrollados va a sumar casi 5.5 trillones de dólares. No es solo una cuestión de los países en desarrollo, sino también de los países desarrollados. Pero luego además el G20 tiene las cosas que decía Christine. Aquí vamos a discutir cómo tratar cryptocurrencies, vamos a discutir cómo grabar a la nueva economía digital. Esa es hoy la principal discusión en términos impositivos que existe en el mundo. Es cómo se graba a las compañías que producen desde la nube, pero generan valor en distintos países del mundo. No hay todavía una respuesta para ello. Para ese tipo de cosas está el G20 porque es un grupo que ya tiene una continuidad y son discusiones que se inician, siguen y seguramente continuarán el año que viene en Japón durante la próxima presidencia. Christine, Argentina tiene la presidencia del G20 este año. En primera instancia, ¿cómo el G20 puede ayudar a garantizar la estabilidad financiera? Y en particular, ¿nos puede contar a ver si considera que el liderazgo del G20 es relevante en esta iniciativa? Estoy de acuerdo con Nicolás que es un momento crítico o crucial. Seguramente que muchos dijeron, o lo mismo en otras circunstancias, siempre es crucial. Pero es fascinante que en este momento, cuando la situación económica mejora, cuando las expectativas son razonablemente altas en crecimiento y en una difusión de desarrollo, que veamos síntomas de disenso o señales de disenso, de retiro, de protegerse, de retirarse de una cooperación internacional. Pienso que Argentina juega un rol sumamente importante en reforzando la necesidad de cooperación internacional. No estamos en una fase donde los asuntos suceden más allá de las fronteras, detrás de una frontera, donde uno ve los flujos financieros, o si ven el terrorismo, o si bien ven las pandemias, o también si ven aquellas empresas que decía Nicolás que operan en la nube y luego difunden conocimiento dispersamente, y nos referimos a la mayoría de las fronteras. Hoy en día estamos en un mundo totalmente interconectado, donde los asuntos suceden indistintamente de la nacionalidad, de la barrera lingüística o el territorio de uno. Como ejemplo te voy a decir esto. Uno de mis hijos me estaba explicando que después de estudiar, finalmente iba a empezar a trabajar, lo que me cayó muy bien. Entonces iba a trabajar con la Agencia de Espacio Europeo. Yo le dije, bien, ¿dónde está? Y me dicen, es irrelevante dónde está ubicada. Yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, me dijo. Y hasta cierto punto, el futuro del trabajo tal vez pueda pasar por alto las fronteras y derribar los preconceptos que nosotros tenemos acerca de cómo uno organiza el mundo. No es un momento entonces como para rendirse sobre la cooperación multilateral. Tampoco es el momento como para rendirse y decir tenemos un mundo seguro y que apoya a todos y que va a estar bien organizado. Yo apuesto mucho a la presidencia de Argentina como para que refuerce esto. No es el momento de una retirada, sino de involucrarse más. Por lo menos esa es mi opinión. Nicolás, a vos te pregunto, ¿cómo crees que el ejercer la presidencia del G20 puede contribuir concretamente al crecimiento y a la estabilidad económica y traducirse en beneficios concretos para el país? Bueno, es un proceso de ida y vuelta, porque presidimos el G20 justamente porque la Argentina está haciendo cosas que propenden al crecimiento económico, a la estabilidad,
porque tenemos un programa que funciona y porque es valorado por la comunidad internacional. Ahora, presidir el G20 también nos permite también mostrarnos más, mostrar al mundo qué estamos haciendo en la Argentina. Y el camino de la integración para nosotros es positivo. Así que creo que es un muy buen desafío para nuestro país, en el cual tenemos que ser anfitriones de huéspedes que en esta ocasión tienen algunos disensos. Tenemos que saber trabajar para que esos disensos no lleven a que este G20 sea problemático. Tenemos que lograr las vías para que encontrar caminos de consenso. Y bueno, es parte del proceso permanente del trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver con la integración internacional y con las reformas locales. I've got too many, but Tengo muchas preguntas, pero vamos a leerles algunas preguntas que vienen de la audiencia ahora. Hay algunas que son como más abiertas a la reflexión, ¿no? Para vos, Christine, con respecto a los motivos de la visita, o de su visita a Argentina. Y una pregunta en particular, a ver si el gradualismo es una buena política. Lo discutimos en el almuerzo. El gradualismo se refiere a la metodología gradual como para reducir el déficit fiscal que implementó Argentina. Bueno, primero vamos a hablar de los motivos de mi visita, que es más fácil, ¿no? Bien. Primero vamos a aclarar esto. Yo no estoy acá como para negociar con ningún tipo de programa. Y tampoco vengo acá en calidad de prestar, porque Argentina no necesita eso y tampoco lo pidió. Yo estoy acá para el G20. Y tengo el gran privilegio de visitar a las autoridades argentinas como lo hago en otras partes del mundo. Tenemos miembros del FMI que les pueden decir que, bueno, visité 30 o 40 países por año. Y todavía no había tenido el placer de venir a Argentina en los últimos años. Y es realmente grandioso. Es una ocasión fantástica visitar el país, visitar amigos y también visitar las autoridades. Ese es el motivo de mi visita. Quedó claro, ¿no? Quedó claro, asentado, sin ambigüedades y con gusto lo puedo repetir. Ahora, vamos a hablar de gradualismo. Como lo discutimos, no es gradualismo realmente. Nosotros vemos que las autoridades argentinas están atacando el problema con mucha decisión. No es a medias tintas. Es en base a la amplitud, a la profundidad de las medidas que se toman. Es sustantivo, es sustancial, es sostenible también con el transcurso del tiempo, que es lo que caracteriza este gradualismo de ustedes. Y no ataca al déficit fiscal de manera frontal, brutalmente, sino que lo hace con el transcurso del tiempo, contemplando a su vez las circunstancias generales que tiene la economía y la capacidad de la economía argentina y de la sociedad como para poder responder a estos pasos decididos como para atacar estos problemas de frente, a fondo. Entonces,
Los ortodoxos pueden llegar a estar de acuerdo y argumentar que sería mejor si es más rápido, pero los economistas más pragmáticos pueden decir que en tanto haya decisión, voluntad y que se establezca un curso y que sean las circunstancias y que reduzcan 1% el déficit así sucesivamente todos los años, sería un gran logro. Para vos, Nicolás, hay algunas preguntas similares. Si considerás riesgosos los niveles de endeudamiento externo de la Argentina. Bueno, Argentina tiene niveles de endeudamiento externo muy bajos. No solo tenemos un nivel muy bajo de deuda pública neta, sino que el nivel de endeudamiento externo en la Argentina es muy bajo, tanto para el sector público como para el sector privado. Después de muchos años de autarquía financiera, las empresas de la Argentina, las familias, tienen niveles de deuda realmente muy bajos. Tomando cualquier estándar, vamos a encontrar que tanto mirando en relación al PBI o a los patrimonios de las empresas, o si tomamos la deuda externa del sector público neta, digamos, son niveles que comparan muy por debajo del promedio de los países emergentes, ni hablar de los países desarrollados. Es decir, que de ninguna manera nos preocupan. En cuanto a la sustentabilidad de la deuda, en el caso de la deuda pública, nosotros tenemos un programa de metas fiscales que vamos a cumplir, que estamos cumpliendo y que estabiliza el nivel de endeudamiento en relación al PBI en el año 2021, y a partir del cual comienza a bajar nuevamente, ¿no? Entonces, la clave aquí es cumplir con nuestro programa fiscal, cosa que va a ocurrir sin ninguna duda. En cuanto al endeudamiento externo de la Argentina, el déficit en cuenta corriente, la Argentina hoy está transcurriendo por el proceso que tiene que ocurrir, que es un país que también sale de la autarquía en términos comerciales. Cuando se integra al comercio internacional, al comienzo suben las importaciones, y eso es lo que sirve para que luego las exportaciones crezcan, porque si no nos reequipamos, las exportaciones no pueden crecer. Afortunadamente también ese proceso está ocurriendo. Primero han subido muy fuerte las importaciones de maquinaria y equipo, pero ya desde el año pasado las exportaciones industriales de la Argentina están creciendo a muy buen ritmo. En 2017 las exportaciones industriales de la Argentina crecieron 11%, en el mes de enero crecieron 15%, y este año van a crecer seguramente más de 15% si tomamos el año en su conjunto. Entonces, mientras las exportaciones crezcan, tenemos que estar muy tranquilos con que el proceso también de endeudamiento externo de la economía argentina en su conjunto es sostenible. Hago otra pregunta para vos, Nicolás. Aunque está en declive, te preguntan si la persistencia de las altas tasas de inflación no corre riesgo de amenazar el programa económico del gobierno y la llegada de inversiones. No, de ninguna manera, porque la inflación está bajando, porque la Argentina está haciendo lo que hay que hacer para bajar la inflación, que es tener un banco central independiente, que tiene tasas de interés positivas en términos reales, en donde estamos removiendo el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, y no tenemos ninguna duda de que la inflación en 2 años va a ser muy parecida a la que tienen nuestros vecinos. Christine, a question for you. Cristina, una pregunta para vos sobre un tema que ya mencioné y que es importante para nosotros los argentinos y con la relación que tenemos con el FMI. Es muy elaborada, me la trajeron impresa, imagínense. Hay alguien que se tomó todo el trabajo de elaborarla, muy preparado. Y nos dice, desde la crisis global financiera, el FMI adoptó varias reformas de sus políticas hacia los países de renta baja. ¿Qué dicen las reformas acerca de la forma que el FMI recibió con sus políticas e intervenciones previas? Y a ver si con este cambio o transformación ha visto un cambio en la forma en que el FMI se ve
o es percibido por la opinión pública en los países en vías de desarrollo. Well, we have, I'm trying to see where that person is heading to. But, Vamos a ver hacia dónde va el concepto. Pero bueno, sea cual sea. I think our policies towards low-income countries Nuestra política a estos países cambiaron de dos maneras. Una, en conexión some of our conditionalities a las condicionalidades que habíamos establecido, donde ciertamente habíamos decidido country-specific ser más específicos, concentrados en un país, en vez de tener un talle único, una solución para todos. Sino, under program determinar a ver si este país reunía los requisitos como para tener un préstamo concesional de otro acreedor. Antes teníamos un modelo y le informábamos al país en base a esos parámetros estrictos. Esto cambió. take this Ahora country is under program or not under program. vemos si el país está dentro o fuera del programa y llegamos a un consentimiento Growing acerca del préstamo concesional o no concesional y el programa, basándonos en la sustentabilidad del endeudamiento y específicamente a la relación de las circunstancias que tiene dicho país. Eso es en primer lugar. En segundo, si veo programas, por ejemplo, como Nigeria, Egipto, que recientemente concluimos un programa ahí contemplamos muchísimo, como parte del programa, factores as much in the past. que tal vez no eran tan importantes en el pasado. En otras palabras, pedimos que un piso de protección se respete en el programa, un piso de protección social, ¿no? Especialmente en la Jordania, pedimos que se tomen medidas en particular en el programa para alentar la participación de las mujeres o la protección de las mujeres cuando aportan a las circunstancias económicas. Entonces esto es el cambio que se ha suscitado en la relación que nosotros tenemos con este tipo de países de renta baja y con las políticas que entablamos. The part of Y voy a decirte otra cosa, la parte de la actividad del FMI que crece más en estos momentos no es la de préstamos y de programas, ni tampoco de vigilancia, annual review que es la revisión anual de todas las economías en todo el mundo que nosotros hacemos en virtud de los artículos establecidos en el FMI, sino la asistencia técnica y la capacidad de desarrollo que nosotros le brindamos a todos los países del mundo, ya sea en gestión de deuda, en finanzas públicas, en bancos, en regulación bancaria, en, por ejemplo, financiación de terrorismo, lavado de dinero. Son servicios donde realmente están siendo requeridos y mandados, y lo hacemos bilateralmente y con algunos sitios que tenemos en varios países del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también tenemos varias preguntas que ya discutimos, Christine, y tenemos preguntas sobre las consecuencias del proteccionismo y guerras potenciales de comercio para comercio internacional y para Argentina en particular. on Argentina in particular, I think Para Argentina en particular me parece que Nicolás va a estar en una postura más adecuada de exponer, porque yo no sé cuál es la cantidad de aluminio que ustedes producen y exportan. Me parece que ustedes exportan algo. I'm more familiar with the Yo estoy más familiarizado con la exportación del vino argentino que sale de Mendoza, y por el momento está bien. I said what I had to say about Pero bueno, associated with yo ya dije lo que tenía que decir con el riesgo asociado con las guerras comerciales que van a ser perjudiciales para todas las economías involucradas en esto, y no va a ganar nadie, en definitiva. No sé, Nicolás, si No. querés expandir. Claramente para Argentina el impacto viene dado por un mundo que podría complicarse. También entendiendo que Argentina parte de un nivel de integración tan bajo que exportamos muy poco, importamos muy poco, y el impacto para la Argentina hoy vendría más por lo que pudiera ocurrir con el crecimiento y con las tasas de interés en el mundo, porque realmente la participación de nuestro comercio en nuestro PBI todavía es muy, muy bajo. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Me parece que ya estamos llegando al límite. Y en nombre y representación de la Universidad Torcuato Di Tella, me gustaría decir que tenemos el gran gusto de haber tenido a Cristina y a Nicolás, que lideran una Argentina abierta, con diálogo constructivo, y la presencia y sus aportes han servido en este diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.